en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con nuestro proveedor de internet. Ya estamos nuevamente en otra transmisión, pero gracias a usted que siempre está pendiente y pues ahí estaba reportando su sintonía, y gracias por anunciarnos, ¿verdad?, de que se había caído precisamente la transmisión. Vamos entonces nuevamente a compartir el consejo de la palabra de Dios. Estábamos recién iniciando la lectura, pero vamos a retomar nuevamente esta bendición para cada uno de ustedes. Serie Todo en Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo número 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Esta carta a los colosenses, recuerde que hemos llevado a mención en varias oportunidades de cómo Dios ha estado dando cobertura a esta licencia, voy a decirlo, de poder ejercer control sobre la vida de cada una de las personas que asistían a dicha comunidad de Colosas. Es importante también mencionar otro aspecto que puede llevar mucha función en beneficio de la iglesia. En el mundo hay muchos oficios, hay muchos profesionales, y profesionales a las que Dios precisamente llama a participar: carpintero, conductor, maestro, ingeniero, licenciado. Y aunque todas son santas, si se realizan bajo la voluntad de Dios y le dan la gloria precisamente solo a Él, la Biblia afirma que el ministerio de enseñar la palabra de Dios y cuidar a la iglesia local es el llamado más alto, es el llamado más importante que hay sobre la faz de la tierra, y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar específicamente. Recordemos que en los versículos del 15 al 23, Pablo demuestra que Jesús tiene la preeminencia y la supremacía por sobre su creación, sobre su iglesia y sobre nuestra redención. Ahora, del versículo 24 al 29, que este día es lo que vamos a analizar, demostrará la supremacía que el ministerio de predicar y cuidar de la iglesia local tiene por encima de cualquier otra ocupación, cualquier otra profesión humana. La Biblia enseña que si Cristo es el Dios preeminente que necesitamos para salvación, eso significa que su evangelio es preeminente sobre cualquier mensaje humano. Lo que convierte precisamente a un predicador o a la ocupación de enseñar la palabra y de cuidar a la iglesia local en el ministerio más importante del mundo. Predicar la palabra no solo es la ocupación más hermosa, sino más importante de todas. Y esto es lo que Pablo va a dejar precisamente plasmado en cada uno de ellos. Pablo lo desarrolla en 3 puntos. 1. El costo, el deber
y el último de ser un ministro del Evangelio. Y esto tiene una gran aplicación para la iglesia. Sin duda, este texto es muy importante. Importante, digo, para aquellas personas que están recibiendo el llamado para anunciar la palabra de Dios, aquellos líderes, aquellas personas que de alguna manera quieren encontrar dentro de la Escritura una palabra que afirme su compromiso, su voluntad y, por qué no decirlo, su lealtad a este Dios. Sin duda, no solamente este texto es muy importante para ellos, también tiene una gran aplicación e implicación dentro de las iglesias locales. En primer lugar, quiero que analicemos el costo de ser un ministro del Evangelio. Según lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24, nos está hablando de una verdad muy importante. Si usted prestó atención a la lectura, y es aquí donde encontramos esta aplicación, ahora, decía Pablo, me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Note qué interesante. Cuando Pablo escribió la carta, estaba sufriendo. En primer lugar, tenía 3 a 4 años de estar arrestado en su casa, encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. En segundo lugar, la carta a los filipenses también nos narra que sufría el ataque verbal de los falsos maestros que se burlaban de él por estar encarcelado y hacían dudar a los oyentes de la predicación de Pablo, ya que él estaba preso y ellos estaban libres. Entonces eso de alguna manera generaba cierto recelo en las demás personas. Pablo estaba sufriendo. Sin embargo, dice que en medio del sufrimiento se alegra por 3 razones que tienen que ver con su oficio de predicar el Evangelio y edificar a la iglesia de Jesucristo. La primera razón por la cual se alegra en su sufrimiento es por predicar a los gentiles. Cuando dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, la palabra ustedes se refiere a los gentiles convertidos, quienes eran la mayoría en la iglesia. Pablo estaba prisionero en Roma porque los judíos lo acusaron falsamente por haber predicado a los gentiles, incluso pidiendo su ejecución, aunque esto no trajo mucho éxito, según el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 28. Sin embargo, Pablo se gozaba. ¿Pero por qué? Porque sabía la bendición que implicaba para la vida de ellos la predicación del Evangelio. Entonces, note, en un primer detalle me interesa destacar cuál es el costo de ser un ministro del Evangelio. Según lo estamos viendo, el predicar a los gentiles llevaba a Pablo a un sufrimiento. Me alegro de mi sufrimiento por ustedes. En segundo lugar, dice, en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esta frase no significa que el sufrimiento expiatorio de Cristo fue incompleto o que el sufrimiento de Pablo era vicario. El sacrificio de Cristo fue completo, una vez y para siempre. La prueba de ello es su resurrección, lógicamente. Eso demuestra que Dios aceptó la ofrenda perfecta de Cristo. Lo que significa este texto en particular es que cuando sufrimos por ser cristianos, Cristo sufre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo, quien es su cuerpo. A eso se refiere Pablo. Por ejemplo, cuando Pablo perseguía a la iglesia y Jesús se le aparecía camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Cristo, sino a la iglesia. Pero Jesús le dice, me persigues. ¿Por qué me persigues? Porque el sufrimiento de su iglesia es el sufrimiento de Cristo. Este es un gran misterio. ¿Por qué? Porque está diciendo que cada vez que sufrimos por ser cristianos, Cristo está sufriendo. La razón por la cual sufrimos como cuerpo de Cristo es porque Cristo vino a sufrir. Cuando sufrimos por ser cristianos, no son nuestros sufrimientos, sino los de Cristo. Es decir, no estamos solos. Jesucristo está a nuestro lado. En Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que la furia del dragón es contra Cristo. Pero cuando el Cristo resucitó, la furia la dirigía a la iglesia. Pero en sí la furia no es contra la iglesia, es
contra Cristo. Es por eso que la iglesia sufre por causa del evangelio. En tercer lugar, como le estoy dando cobertura a este versículo, hago mi parte por su cuerpo. Oiga esto, que es la iglesia, dice la parte final del versículo 24. El gozo del sufrimiento de Pablo a causa del evangelio viene del beneficio para la iglesia de que él predicará la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso es un gozo por cuidar al cuerpo de Cristo. El costo de ser un ministro del evangelio es sufrir por el evangelio. Sin embargo, es un costo que vale la pena por el beneficio que esto trae a la vida de cada una de las personas. Se rescatan al escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Lo mismo afirma Pablo, lo mismo afirma Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 15 al 16, bien dice precisamente la escritura. Véalo conmigo, es interesante. Así que ninguno, dice Pedro, de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los sufrimientos por ser cristianos, por enseñar la palabra de Dios a otros, no son nuestros sufrimientos, son de Cristo. Así que Pablo comienza diciendo que el ministerio pastoral es hermoso, pero tiene un alto costo que vale la pena pagar por el beneficio que trae a la iglesia. ¿A qué se refiere entonces el texto cuando dice que nuestro sufrimiento completa el sufrimiento de Cristo? Se refiere al hecho de que cuando nosotros sufrimos, también sufre Cristo. ¿Qué provoca en ti saber que el precio que la persona, el dirigente, debe pagar en dicho ministerio es sufrir de distintas formas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Orar por tus pastores? ¿Orar por los ministros? ¿Orar por esas personas? Porque ahí está la clave. El segundo elemento que quiero destacar es el compromiso de un ministro del evangelio. Porque hay un compromiso precisamente que, aunque las personas no lo noten, existe. Dice el versículo número 25: de esta iglesia fui hecho ministro, dice Pablo, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Mire qué interesante. Los falsos maestros enseñaban que la perfección o madurez espiritual era producto de descubrir aquel misterio o plan secreto de Dios que solo algunos privilegiados podían conocer. Sin embargo, Pablo enseña que el mensaje o misterio preeminente sobre cualquier otro para la madurez cristiana no se alcanza a través del misticismo, a través de rituales, a través de prácticas. No. Se trata entonces de que el misterio supremo, supereminente, que sí trae madurez espiritual y que está al alcance de todos, es que Jesús es Dios. De que Jesús es Dios quien perdona todos nuestros pecados, que habita en sus redimidos. Ese misterio es el evangelio. Pablo está diciendo que el misterio preeminente sobre cualquier mensaje o idea humana que nos lleva a madurar, a crecer y a perfeccionarnos, es la obra que Cristo precisamente hace del evangelio. Por esa razón dice que su compromiso como ministro de ese evangelio es predicar totalmente la Biblia. Note qué interesante. Todo el mensaje de la Biblia, el ministerio de la reconciliación para beneficio de la iglesia local, ya que es conociendo las ricas promesas que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, que los creyentes nos mantenemos firmes en la esperanza de vida eterna. Parte de esas promesas que nos dan esperanza hacia el futuro son, por ejemplo, la vida eterna, la resurrección, o que nunca nos dejará solos, como Cristo está en nosotros. Estas promesas son el mayor tesoro que tenemos en los tiempos difíciles. En los momentos de sufrimiento podemos decir de que Dios nunca nos ha abandonado. Si Jesús es preeminente sobre todo, su evangelio tiene la preeminencia sobre cualquier otro mensaje. Es por eso que Dios elige inmerecidamente
ministros para que ejerzan el oficio preeminente de predicar la palabra de reconciliación, porque lo más importante para el ser humano es la salvación de su vida. Es por eso que el deber de todo ministro, predicador del evangelio, es anunciar las buenas nuevas de salvación en su totalidad, el mensaje cristológico, cristocéntrico, que tiene no lo que los oyentes quieran oír, no predicar según su lectura, no buscar beneficio propio o de amigos, sino el beneficio de la iglesia local, el beneficio de la iglesia de Cristo Jesús. Es por eso que debemos tener el cuidado y alejarnos de una iglesia local donde no se toma el texto bíblico como referencia y luego se dedican a hablar anécdotas, emocionalismos, ejemplos míos, enfocándonos en nosotros mismos. No. El ministro de Dios debe predicar la palabra viva y eficaz, no sus acontecimientos, no sus moldes, no sus ejemplos, sino predicar la palabra. Si hay que hablar de pecado, hablamos de pecado. Si hay que hablar de una fortaleza, hablamos de fortaleza. Si hay que hablar de una confrontación, pues habla la palabra de confrontación. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo enfoca todas las áreas de la vida. La iglesia se edifica con el evangelio. La iglesia se edifica con la palabra. Y aunque esta palabra es una palabra viva y eficaz y corta, como una espada de doble filo, bien dice el escritor, y ella misma se encarga de discernir cada pensamiento, cada intención del corazón. Preguntémonos, ¿cuál es el compromiso a que hemos sido llamados? ¿Lo buscamos cumplir? ¿Qué es lo que hemos compartido dentro de nuestra vida a través del ejemplo que nosotros podemos dar? En tercer lugar, el fin último del ministro del evangelio. ¿Cuál es el fin? Veamos lo que dice específicamente el versículo número 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza. Oiga, la esperanza de gloria. Versículo 28. A él nosotros proclamamos y amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Mire qué lindo. Presentar perfecto en Cristo. Pablo ha descrito que el costo de ser un ministro es sufrir por causa del evangelio. En segundo lugar, que el deber de todo ministro es beneficiar a la iglesia local con la enseñanza de toda la Biblia. Ahora explicará que el propósito o fin último del ministerio cristiano es proclamar, aconsejar, es enseñar a Jesucristo para que toda la iglesia sea presentada delante de Dios perfecta, madura a la imagen de Él. Entonces note el rol, la función que el ministro pueda desempeñar dentro de una iglesia local es importante, es de una calidad, y por eso es que viene el sufrimiento y por eso es que vienen muchas veces las dificultades, pero debe saber que Dios está con él. Veremos el sentido de cada una de esas palabras que Pablo ocupa. Proclamar se refiere a predicar, es decir, anunciar, pero no cualquier mensaje, sino las buenas nuevas, anunciar el evangelio, predicar la palabra de Dios, una palabra no adulterada. Entendamos esto en el contexto que estaban viviendo, es decir, ellos deberían de proclamar que los falsos maestros quizás alababan sus logros espirituales, mientras que Pablo alababa los logros de Dios, los logros espirituales de Cristo. Los gnósticos predicaban filosofía, Pablo el evangelio. Los legalistas predicaban reglas humanas, pero Pablo predicaba la gracia en Cristo. Eso es la diferencia de predicar la Biblia, todo el consejo de Dios y no cualquier otra cosa, usando las escrituras. Esta función no es exclusiva de los pastores, sino que la realizamos cada vez que un esposo predica a su esposa, un padre
predica a sus hijos con el ejemplo, o cuando predicamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, con el ejemplo. Recuerde, el ejemplo puede decirnos muchas claves. En segundo lugar, amonestar, que decía Pablo, son las palabras que Pablo está ocupando. Amonestar, es decir, aconsejar. Poner el evangelio en la mente de otra persona, de forma que su comportamiento sea transformado. Esta palabra se traduce en aconsejar y exhortar. Es aquella acción de ¿qué? De advertir a otro con la Biblia para que su vida refleje el carácter de Cristo. Exhortar y animar a los hermanos a través del evangelio es un deber cristiano. La Biblia tiene una función muy importante de amonestación para aconsejar, para advertir. Así como el manejar, necesitamos señales de advertencia para evitar los peligros, aminorar los riesgos. De la misma manera es en la vida cristiana. Hay señales que nos ayudan a transitar y que las encontramos en la palabra de Dios. En tercer lugar, Pablo menciona enseñar, es decir, impartir el conocimiento. Instruir con todo el conocimiento de la verdad a los creyentes, impartir el conocimiento, las verdades fundamentales de la vida cristiana. Volviendo al ejemplo anterior, al conducir no solamente necesitamos señales de advertencia, sino que para saber cómo llegar necesitamos señales que nos digan por dónde ir. Esto es igual en la iglesia. No solo amonestamos con el evangelio, sino que le enseñamos a las personas cómo vivir a través del evangelio. Lo que está enseñando Pablo es que la meta de este triple propósito del ministerio, es decir, de proclamar, aconsejar y enseñar, es perfeccionar y, si usted me lo permite, llevar a una madurez a la iglesia. La cultura actual define a una persona madura como alguien independiente, atrevido o decidido, pero acá vemos que una persona madura es aquella que ama, que perdona, que alienta, que atesora el evangelio, que decide considerarlo, la Biblia y su mensaje, que vive centrado en Cristo. Ser maduro en Cristo es saber aplicar las verdades cristianas en todas las circunstancias de nuestra vida. Es vivir consultando a la Biblia para tomar decisiones cotidianas. Entonces, la profesión, si usted me lo permite decírselo de esta manera, el oficio más importante del mundo es predicar la palabra de Dios. El oficio más importante del mundo es anunciar las buenas nuevas de salvación. Pablo dice, con este fin trabaja y lucha hasta la agonía. Cada día la palabra lucha, según el contexto, es competir hasta la muerte. Se está comparando con uno de los atletas de aquel momento cuyas peleas eran a muerte. Tomando esa figura, dice, yo proclamo, dice Pablo, aconsejo, enseño el evangelio a todas las personas a pesar de los sufrimientos que tengo. Por una razón, para que toda la iglesia local sea madura a la imagen de Cristo. Y trabajo hasta la agonía, decía Pablo. Oiga, qué interesante. Y trabajo hasta la agonía, hasta morir si es necesario, predicando el evangelio. Hermanos, este es el fin del ministerio pastoral, del ministerio cristiano, pero también es el fin último de nuestro servicio a Dios, que la iglesia sea edificada y madure. Ese es el valor de lo que hacemos para Cristo. Es decir, podemos llevar a una serie de aplicaciones por medio de preguntas. ¿Puedes explicar la diferencia entre proclamar, aconsejar y enseñar el evangelio? Porque eso es lo que hace. En cuarto elemento, un llamado para todos, proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. En este punto quiero referirme en primer lugar a mis hermanos, específicamente personas que están desarrollando la profesión u oficio de pastor, de predicador. Para ellos este versículo. Hermanos, valoremos que Dios nos ha dado la ocupación más importante de todas, porque ya se lo demostré. Es el oficio más importante de todo, el más grande privilegio humano, el ministerio de la palabra y el cuidado de su iglesia local, sin importar el sufrimiento. Si Dios nos ha entregado el oficio más grande a todos, debemos cuidarlo,
No nos distraigamos con otros oficios, deseando algo más que simplemente anunciar, cuidar, pastorear. Cuando estemos desanimados, busquemos consuelo, recordando el fruto de nuestro trabajo para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, me refiero a dirigente de iglesia. Hermanos, no olvidemos que el fin de ser llenos del poder del Espíritu Santo cada día es para 3 razones: proclamar, aconsejar, enseñar el Evangelio de Jesucristo, como Pablo lo declara en esta carta y como lo estamos viendo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí, dice Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo número 29. Por eso dice Pablo específicamente, aconsejar, enseñar el Evangelio de Jesucristo, no para ser independientes de nuestra iglesia local o progresar de una profesión o lograr nuestros propios sueños. No, nuestro fin último, dice Pablo, como cristianos, es que en el ambiente donde Dios nos coloque, prediquemos el Evangelio para la conversión de quienes nos rodean, que proclamemos, que aconsejemos, que enseñemos el Evangelio para presentar a otros perfectos en Cristo. Recordemos que si Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas, significa que su Evangelio también la tiene sobre cualquier otro mensaje. Esto convierte nuestra predicación de la Biblia y el cuidado de la iglesia local en el servicio supremo, en la ocupación más importante del mundo. Tenemos una misión que cumplir. Y eso tiene que ver con toda la iglesia. Ese es un llamado para todos, ya no solamente para el pastor, no solamente para el predicador. El poder que nos da el Espíritu Santo no es simplemente para un adorno, no, es para darnos poder. El más grande servicio que podemos dar a Dios es proclamar, aconsejar, enseñar a Cristo a todos, familiares, a vecinos, a compañeros de trabajo, a hermanos de la iglesia local. Y por eso es que es importante el discipulado, la consejería y el estudio de la palabra de Dios. Esto me lleva a 3 exhortaciones con las cuales quiero finalizar. Número 1, esfuérzate y trabaja, lucha y hasta la agonía para proclamar, aconsejar y enseñar a Jesucristo a todos. En tu trabajo, da buen testimonio. En tu trabajo, compórtate como un hijo de Dios. No andes hablando ahí de otras personas. Compórtate como hijo de Dios. Con tu familia, sé una persona en la cual tú puedes entablar una relación con tu núcleo familiar. Ser maduros espiritualmente, esforzándonos, luchando por ser coherederos de eterna salvación. Segunda exhortación, ora por tus pastores. Sé que este programa llega a otros países, se reportan de México, Estados Unidos y Canadá. Sé que me escuchan personas aún de otras iglesias. Ore por sus pastores, son muy valiosos para este mundo. No sabes las cargas, las tentaciones, las soledades, sus luchas, sus tristezas, pero puedes orar por ellos y esa oración llegará para dar fortaleza. Tercera exhortación, cuida a tus pastores, sírveles, ayúdalos. Así como tienes el derecho de exigirles según la Biblia, también tienes la obligación de cuidarlos y de vez en cuando consolarlos con tus oraciones. Cuida tu iglesia local, ámala, valórela, respétela. No hable mal de esa iglesia. Cuídela, porque es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Y esto es lo que Pablo quería destacar. ¿Cómo estás cuidando a tu iglesia local? ¿Cómo estás cuidando a tus pastores o cómo deberías de hacerlo? ¿Estás proclamando, enseñando el evangelio a los que te rodean? ¿A tus hijos, a tus padres, a tu cónyuge? La mejor predicación, recuerde, no son las palabras hermosas que podamos decir, son nuestros hechos. ¿Podrías compartir porciones, libros de la Biblia para proclamar, aconsejar y enseñar a otros? Recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a que cada uno de nosotros desarrollemos la función, el rol que Dios nos ha otorgado.
Si somos predicadores, anunciemos las verdades. Aunque Pablo decía, aunque nos lleve a un sufrimiento, aunque nos lleve a una destreza, a una presión, pero seguimos impactando a las naciones, no por nosotros, sino por el mensaje que llevamos, por la palabra poderosa que corta como una espada de doble filo. Oremos entonces. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por cada vida, por cada persona. Gracias que a pesar, Señor, de los inconvenientes, seguimos predicando tu palabra. Te ruego, Señor, por aquellas vidas que han dejado de ejercer esas tres funciones principales: aconsejar, amonestar y predicar. Te ruego, Padre Celestial, que a cada uno de los que estamos en esta transmisión, a través de la radio, a través de las redes, tú puedas impactar, Señor, nuestras vidas. A los ministros de tu palabra, fortaléceles, guíales, ministrales, Señor, en los momentos de soledad y dificultad. Tu Espíritu Santo pueda consolarles. Y a tu iglesia, ayúdanos a respetarnos, a valorarnos, cada uno de nosotros. Y sobre todas las cosas, a seguir confiando en tu presencia, en tu gracia salvadora, en tu gracia que restaura nuestras vidas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más. Vamos a leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado. Por aquí tenemos en el IN San Miguel, tenemos unos comentarios de mi hermano Carlos Silva, que nos dice: gloria a Dios, excelente frase, yo activo mi fe en esta semana. Amén. Qué bien, hermano Carlos Silva, esa debe de ser nuestra actitud. Hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermana Teresa. Hermano José Herrera también nos dice en otros comentarios: Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Amén, dice mi hermano José Herrera, participando en el personaje. Muchísimas gracias, hermano, por participar. Por supuesto que eso es lo que a nosotros nos satisface, nos alegra, que cada uno de ustedes pues puedan participar, podamos estar en sintonía de reflexión, pero también participando de cada una de nuestras sesiones, porque lo que nosotros deseamos es, por supuesto, interactuar con cada uno de ustedes. Ahora nos pasamos a la fanpage de Reflexión Melvin López, y por aquí tenemos a mi hermana Elizabeth Miranda, que nos escribe y nos dice: amén, así es. Amén, dice mi hermana. Y mi hermana Norman Pascasio también dice amén. Gracias, amados hermanos. Por aquí también creo que tenemos otros comentarios. Creo sí, el otro video, como tuvimos problemas. Tuvimos problemas, sí. Por aquí tenemos en la fanpage siempre de Reflexión Melvin López, tenemos a Daisy Cruz, que nos dice: Dios bendiga, hermanos. Amén, bendiciones, mi hermana Daisy. Hermana Urbi Marisa, que dice: hermanitos, ¿pueden repetir los números de nuevo? Bueno, con gusto, vamos a dárselos, aunque sea ya al final, pero bueno, para otra vez también van a estar ahí activados siempre. Nuestros números: 7940-4295, hermana, 7940-4295, y el de la radio de los 1450M de Restauración es el 7554-7153. Esos son nuestros números, hermana, por los cuales usted puede contactarnos. También nos dice: bendiciones, es Pablo y Sila. Lo leíamos a un principio, mi hermana ya participando, fue la primera en participar en el personaje. Gracias, hermana. Hermana Claudia Carranza también dice: Pablo y Sila son. Amén. Gracias, hermana, por también reportarse y participar en esta sesión. Mi hermano Julio Vázquez, buenos días, bendiciones, hermano Julio Vázquez, y nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos, ya dispuestos a recibir este programa. Amén, hermano, bendiciones, gracias siempre por estar en sintonía, y mi hermano es uno de los que siempre está ahí enviándonos sus comentarios. Está mi hermana Norma Pascasio, que dice: bendiciones, hermano, bendito sea Dios por permitirnos estar en sintonía de tan bendecido programa. Dice: preciosa alabanza, y también participa en el personaje, y dice: es Pablo y Sila. Mi hermana Elizabeth Miranda también nos dice: es Pablo y Sila. Hermana de Elizabeth también dice: Dios les bendiga, hermanos. Y hermano Carlos Silva dice: que el Señor bendiga a Pastor Melvin López. Y mi hermana Norma Pascasio nos envía la cita bíblica
donde se encuentra pues los personajes que hemos estado destacando en este momento. Dice Pablo y Silas, la cita, nos pone 16:26, que ahí está en Hechos 16:26. Hermana Norman Pascasio también nos dice: por favor, ayúdenme a seguir orando por el reconcilio de mis hijos, que Dios rompa cadenas de vicios. Amén, hermana, vamos a seguir orando. Para nuestro Dios pues no hay nada imposible, y eso es lo que deseamos, orar por cada uno de ustedes, por familiares, por amistades que ustedes saben que tienen necesidad. También queremos orar, así que siempre es muy importante poner nuestras peticiones. Estos son los comentarios en esta fanpage. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, rogándoles pues las disculpas del caso. Tuvimos inconvenientes a la hora de la transmisión, perdimos los primeros comentarios, sobre todo en nuestro canal de YouTube, porque no tenemos acceso hasta posteriormente. Pero mi hermano Edwin Josué Arévalo, ya cuando fue el segundo enlace, nos dice: gloria a Dios por su palabra. Amén. Saludos, mi hermano Edwin Josué Arévalo. Anteriormente mencionábamos a mi hermana Marisol Noriega. Gracias, en fin, gracias por el esfuerzo que también hacen de poder compartir estos enlaces, porque por ahí pues quedaron 2 transmisiones. Pero gracias, amados hermanos. Vamos a hacer la oración, vamos a darle gracias a Dios, solamente dando cobertura al personaje en primer lugar. Muchas personas, Mari, participaron y pues gracias a Dios siempre están ahí pendientes. Así es, por supuesto que sí, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron, hoy se animaron más, Melvin, se animaron más a participar en el personaje, así que muchísimas gracias, hermanos, porque de eso se trata, que estemos activos también a través de estas sesiones. Muchísimas gracias. Y sí, como ustedes bien lo decían, es Pablo y Silas, estos personajes que se habla tanto en la palabra de Dios, que ellos estaban azotados, los acababan de azotar, y sus espaldas desgarradas, ensangrentadas, y estaban amarrados. Imagínense, estaban de su cuello, también ellos estaban en cepo, dice la palabra de Dios. Eso significa que todos estaban atados, sus manos, su cabeza, sus pies. Era terrible. Y estaban, la manera, dice la escritura, en el calabozo de más adentro. Dice. Exactamente, o sea, eran para las personas, en ese momento las autoridades eran terribles, y por eso hasta los pusieron más adentro para tenerlos como más seguros, imagínense. Pero ¿sabe qué? Ahí ellos estaban cantándole al Señor. Imagínense qué actitud, qué activada tenían la fe estos personajes. Ellos, a pesar de las dificultades, del dolor que estaban sintiendo, ellos alababan el nombre de Dios. Y cuando un pueblo de Dios alaba al Señor, suceden cosas maravillosas. Y usted puede ver a la luz de la palabra de Dios que de pronto llegó aquel terremoto que hizo que el poder de Dios se manifestara, y de esa manera pues bendijo a estas personas dándoles liberación. Así que gloria sea para el Señor. Y sí, de esos personajes se trataba. Cómo la alabanza puede cambiar nuestro entorno. Tenían Amén. La espalda despedazada por los azotes, pero la alabanza está produciendo en ellos una alegría. Amén. Una satisfacción que después posteriormente le va a llevar a Pablo a escribir: gozaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Amén. Es interesante. Recuerde que Dios es el que ha prometido estar con nosotros, y a través de la alabanza recibimos fortaleza, recibimos consuelo, recibimos paz en nuestro corazón. Esa es una de las grandes enseñanzas. Amén. De estos personajes. Así es, por supuesto que sí. Así que en medio de los desiertos de la vida, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, alabe el nombre de Dios, y ahí el poder de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios también que Él sea el que nos dé una semana de victoria, y que por supuesto nos conceda poder seguir anunciando su verdad. Oremos entonces, aún por las peticiones que se han dado en este día. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por cada una de las personas que han estado pendientes de esta transmisión. Bendice a todos los que se han reportado localmente en nuestro país, como aquellos que envían sus comentarios de diferentes países. Guárdales, auxíliales, guíales, y que todos podamos, Señor, buscar siempre tu gracia infinita, tu gracia salvadora. Ahora venimos ante tu presencia, poniendo delante de ti cada una de las necesidades, cada una de las peticiones de oración que tu pueblo, Señor, nos ha dejado en esta hora. Suplicamos por cada una de estas peticiones. Sí, Señor, en esta hora te pedimos de tu misericordia, Padre. Te pedimos
te glorifiques, Señor, sobre cada una de aquellas vidas que aún no te tienen en su corazón o se han alejado de ti, Señor. Te pedimos por la vida de los hijos de mi hermana Norman Pascasio, Señor, de misericordia de estos jóvenes, Padre, necesitan reconciliarse contigo, de misericordia, Señor, rompe toda cadena del enemigo, por muy atada que esté en sus vidas, rómpelas con tu gran poder, Señor, y que estos jóvenes puedan venir a ti una vez más, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre Celestial, por cada una de estas vidas que necesitan de tu perdón, Señor. Hay personas en este momento que a lo mejor están en un hospital al borde de la muerte y no te tienen en sus corazones, Padre. Te pedimos de tu misericordia, Señor. Esas personas en los penales, Señor Jesucristo, ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Seas tú, Señor, rompiendo toda atadura del enemigo y añadiendo, Señor, a tu pueblo las vidas que han de ser salvas, Señor Jesús. Te lo rogamos, Señor, en esta hora. Te pedimos también, Señor, por aquellos que necesitan sanidad sobre sus cuerpos. Sana, Señor, la vida de mi hermana Magdalena de Ventura. Señor, mira esta vida, Padre, con esas alergias en su piel. Mira cuántos meses de luchar contra esta alergia, Señor, que perjudica su cuerpo. De misericordia, Señor, te pedimos, seas tu mano poderosa sanándola, y te pedimos proveyendo también para cada una, Señor, cada uno de esos medicamentos que ella tiene que estar aplicándose, Señor. Mira esas cremas, Padre, quizás muchas veces costosas, Señor, pero te pedimos, seas tú el proveedor para esa vida, Señor, para su familia. Sé tú sosteniéndole, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Ten misericordia de mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también por mi hermana Magdalena, Señor, de Amaya. Seguimos rogándote por tu hija. Fortalécela, Señor, sánala completamente. Disipa esa hernia, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú operando esa hernia, Señor, con tu gran poder. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por toda persona que puede estar atravesando alguna enfermedad, sánale, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, oh Dios poderoso. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Así es, que el Señor les bendiga esta mañana, si el Señor así lo permite.